Muy buenas tardes. En el día de hoy le vamos a hablar sobre filogenia microbiana y el grupo está conformado por Luz Eliana Cuello Montañez, Santiago Ismael Díaz Vides, Dana Juliet Ortiz Noriega, quienes habla María José Torres Nata. Tenemos que la filogenia de las bacterias es en la actualidad a partir de la elaboración de árboles filogénicos moleculares, especialmente basados en el ARN ribosomal, pero también sobre la base de proteínas y genes, según su morfología. Posteriormente, ya en el año 1990, ya se disponían de catálogos nucleicos de ARN de S para más de 450 bacterias, por lo que en la actual taxonomía está muy influenciada por los estudios del ARN. Ahí pasa. A pesar de que existe una amplia base de datos sobre la filogenia molecular procariota, los resultados se entregan en el árbol de la vida solo parcialmente y se habla incluso del fracaso de tales esfuerzos. En el principal factor que dificulta conocer la evolución y filogenia bacteriana de las transferencias genéticas horizontal, por lo que un árbol filogénico determinado dependerá del gen o genes escogidos, produciéndose resultados muy diversos, contradictorios y difíciles de interpretar. Otro factor que puede incurrir en la atracción de ramas largas es un artefacto filogénico que coloca erróneamente a las líneas de rápida evolución en posición basal o con otros linajes de rápida evolución altamente divergentes. Aún así, algunos autores han ensayado teorías evolutivas que intentan explicar la naturaleza del ancestro común bacteriano y su evolución en grandes grupos filogénicos. Bueno, a lo largo de la historia, el de los seres vivos ha ido variando en función de las aportaciones científicas que se han ido proponiendo, y la historia evolutiva de los organismos ha ido durante mucho tiempo, algo ha ido cambiando, y ha sido durante mucho tiempo algo que logramos conocer con actualmente, gracias a las ideas por Clark Watson, y su descubrimiento colaboradores, dieron un giro conceptual en la década del año 1970. Tras el descubrimiento de estructuras del ADN, llegando a la conclusión de que la historia evolutiva está registrada en el ADN, y propusieron la clasificación de los seres vivos en 3 dominios: arquea, bacterias, eucaria, basándose en utilizar una unidad menor, ARN ribosómico, como marcador filogénico, y también dieron a conocer las herramientas que permiten el estudio filogénico, es decir, estudiar el origen de las especies. Arquea y bacterias contienen a los microorganismos procariotas y eucaria a los microorganismos eucariotas. Los ARN ribosomas forman una parte del ribosoma y son esenciales para la síntesis de proteína en el proceso de traducción. Watson comparó la secuencia de las moléculas del ARN de la subunidad pequeña de muchos microorganismos y observó que había un nuevo grupo de especies cuyas secuencias eran muy diferentes a la de las bacterias y eucariotas. Así de nuevo este grupo de arquea, él la denominó como actualmente la conocemos, arqueobacterias. Y así surgió lo que hoy conocemos como el tercer dominio de la vida. Watson demostró que la observación de los que codificaban ARN ofrece una gran información sobre las relaciones evolutivas de los seres vivos. Esta idea ha ido permitiendo construir el primer árbol universal de la vida, como podemos observar en la imagen. Un diagrama que representa la historia evolutiva y nos permite establecer hipótesis sobre las características de un organismo, ya que las especies que comparten un antepasado común probablemente también tendrán algunas características que se ven contenidas aquí. Bueno, entonces podemos decir que la filogenia es el estudio de la evolución y desarrollo de las especies, que se comparan secuencias de algunas macromoléculas, es la forma más precisa
y confiable para transferir en las relaciones filogenéticas. Todos estos datos son preferiblemente sobre de otros métodos moleculares por poseer cercanías evolutivas, debido a que permite interpretaciones cuantitativas directas, además que está conformando una creciente base de datos para sus secuencias de referentes. Bueno, ahora hablaré sobre las bacterias. Las bacterias son microorganismos, son organismos procariotas y unicelulares. Se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. Esa imagen que está ahí en la diapositiva es el árbol filogenético de las bacterias. Siguiente. Bueno, los principales grupos de bacterias son Acusphex, que son autótrofos gram negativos. Estos no forman esporas. Este en latín significa productor de agua. Esto se refiere al hecho de que el método de respiración produce agua mediante la oxidación de hidrógeno, tiosulfato y azufre con oxígeno como aceptor. Estas son las bacterias más antiguas, son autótrofas y son las más hipertróficas del dominio bacteria. Bueno, las siguientes serían las termodesulfobacterias. Estas son un pequeño filo de bacterias, las cuales son termófilas y anaeróbicas, son gram negativas y son reductoras del sulfato. Estas propiedades inusuales como la unión de los lípidos y el glicerol que tienen enlaces éticos. Estas poseen una cubierta externa que recubre todos los extremos de la célula. Esta cubierta se le llama toga. Bueno, esta bacteria es una de las ramas más antiguas del árbol. Las siguientes serían las bacterias gram positivas. Bueno, estas bacterias son las que se tiñen de color azul oscuro o violeta a través por la tinción de gram. Esta característica química está ligada a la estructura de la envoltura nuclear, por la que se refleja un tipo natural de organización bacteriana. Las cianobacterias eran antiguamente llamadas algas verde azuladas. Estas son un filo del dominio bacteria que comprende las bacterias capaces de realizar la fotosíntesis oxigénica. Estos son los únicos procariontes que llevan a cabo este tipo de fotosíntesis. Por eso también se les llama oxitofotobacterias. Las bacterias del azufre también se les llaman bacterias verdes del azufre. Esto también es la clorovía. Estas constituyen un pequeño grupo de filo, cloroviaceae. Estas bacterias realizan fotosíntesis anoxigénica. Es cuando los organismos fotoautótrofos toman la energía de la luz y la transforman en energía química necesaria para su crecimiento. Bueno, ahora siguen las bacterias verdes no de azufre. Esta es la clase principal del filo homónimo clorofeto. Estas bacterias obtienen energía mediante fotosíntesis oxigénica. Su denominación se debe a su pigmento verde, que se encuentra asociado a los clorosomas. Esta tiene una línea filogenética propia y es muy distante a las bacterias verdes del azufre, las que dije anteriormente. Es además una línea evolutiva antigua a las espiroquetas. Estas espiroquetas son un grupo de bacterias que componen un importante linaje filogenético. Estas tienen su línea filogenética propia, además de que son bacterias gram negativas. Su forma es larga y delgada, además de que es helicoidal con una variabilidad. Estas tienen sus extremos en forma de gancho. Bueno, ahora vienen las planctomistas. Este filo de bacterias acuáticas encontradas en agua dulce, salubre y marina. Tienen forma ovoide que se une a una especie de tallo y se reproduce por gemación. Su ciclo implica la alternación entre células sesiles y flageladas. Por último tenemos a la citopacta. Este es un género de bacterias gram negativas deslizantes y con forma de bastón. Esta bacteria se encuentra comúnmente en el suelo
y digiere rápidamente la celulosa cristalina Hutchison. Su motilidad deslizante para moverse rápidamente sobre la superficie. Siguiente. Las arqueas. Se conoce como arqueas a una diversidad de microorganismos unicelulares que conforman el reino arquea y poseen su propio dominio aparte de las eucariotas y de las bacterias, aunque resulte similar a este último. Las arqueas se caracterizan por tener una estructura morfológica de tipo procariota, es decir, que no posee un núcleo determinado y son organismos capaces de desarrollarse en condiciones extremas. Cada uno de los tres dominios tiene características propias y otras en común, como se puede apreciar en el cuadro, pero no entraré a detalle por cuestiones de tiempo. Bueno, entonces, una de las características que más llama la atención es que muchas de las especies pertenecientes al dominio arquea son extremófilas. Esto quiere decir que habitan en un ambiente extremo. Entonces, los organismos extremófilos son aquellos que crecen en ambientes bajo condiciones que son inhabitables para la mayoría de las especies, como por ejemplo en condiciones más elevadas de temperatura, o sea, elevadas de temperatura o salinidad. Hay que tener muy presente que no todas las arqueas son microorganismos extremófilos y que de hecho muchas de ellas crecen y se han aislado de ambientes no extremos. Entonces, se pueden distinguir 4 grupos bien diferenciados dentro de las arqueas, los cuales son aloarqueas, arqueas metanógenas, arqueas hipertermófilas y arqueas acidófilas extremas. Entonces les daré una muy breve explicación de estos 4 grupos y bueno, empezamos con las aloarqueas. Se trata de organismos que viven en ambientes hipersalinos, es decir, hábitats extremos que presentan una concentración de sales muy elevadas. En estos hábitats hipersalinos son los microorganismos más abundantes y además son, junto con otros organismos, los responsables de estos ambientes puedan tener un color rojizo o rosadito. Sin embargo, no todas las aloarqueas son pigmentadas. Acá coloqué un ejemplo, que es el lago Hilliard en Australia, de ese color rojizo que les pueden dar las aloarqueas, junto con otros organismos más. Bueno, entonces pasamos. Las arqueas metanógenas. La metanogénesis es la producción biológica de metano y es un proceso característico de las denominadas arqueas metanógenas. Los metanógenos constituyen una fuente natural del metano de origen biológico y se puede encontrar en hábitats diversos, como por ejemplo los sedimentos anóxicos. Ahora, ¿qué son estos sedimentos anóxicos? Quiere decir que son zonas de agua marina, agua dulce o agua subterránea en las que el oxígeno disuelto está agotado, o sea, no hay. Como por ejemplo los pantanos. Otros hábitats serían el tracto digestivo de animales, como por ejemplo el de los conejos o el intestino grueso de humanos o cerdos, entre otros lados más. Acá en la imagen esta que les estoy presentando son arqueometanógenas que están en el árbol filogenético de las arqueas, el cual fue presentado en una de las primeras diapositivas. Las arqueas hipertermófilas. Los hipertermófilos necesitan temperaturas por encima de 80 grados Celsius para desarrollarse correctamente. Las arqueas hipertermófilas se pueden encontrar repartidas en todo el planeta, sobre todo en suelos y aguas que son calentados por la actividad de diversos volcanes. Estos ambientes suelen ser ácidos y ricos en azufre y podemos encontrarlos en Islandia, Nueva Zelanda, entre otros lugares. Otras localizaciones pueden ser en ambientes submarinos con alta temperatura o salidas de agua caliente de las plantas geotérmicas. Y por último tenemos las arqueas acidófilas extremas. Las arqueas acidófilas extremas o hiperacidófilas son aquellas que se desarrollan a pH menor de 3. Esto quiere decir que son muy ácidas. En general suelen ser también termófilas y en estos casos reciben el nombre de termoacidófilas extremas. En cuanto al hábitat de estas especies, se conoce que crecen en solfataras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son estos lugares? Es que son terrenos geológicos volcánicos con fisuras, las que salen de forma intermitente vapores sulfurosos.
Acá también coloqué una imagen como un ejemplo de esos hábitats. En la imagen se muestra la solfarasa de Iberi, la mayor de Islandia. Bueno, yo les hablaré un poco sobre el dominio de la vida eucaria, el cual es aquel que clasifica a todos aquellos organismos que contienen un núcleo verdadero, un núcleo definido, a diferencia de las demás estructuras contenidas de la célula de este dominio. Es la principal característica de estos. Estas se diferencian principalmente de los otros dominios por la carencia del núcleo definido, ya que estos microorganismos contienen la información genética, ya que en arqueas y en bacterias se encuentra dispersa en el citoplasma. Pasa por... Bueno, en la eucariogénesis se da una hipótesis bastante acertada, en cual los eucariontes fueron producto de la fusión completa de dos o más células, en el cual el citoplasma de esta misma célula eucarionte procede de una bacteria y el núcleo de una arquea. En las células del dominio de Eucaria se relaciona con arqueas desde el punto de vista del ADN nuclear y de la maquinaria genética, y además la composición de la membrana se asemejan a la de una bacteria. Estas cada vez son mayores evidencias que parecen demostrar que el origen eucariota es producto de la fusión de una arquea y una bacteria. Además, el núcleo celular tiene elementos genéticos relacionados con las arqueas, la mitocondria y la membrana celular, que tienen características bacterianas. Además de la fusión genética, es más que evidente al constatar que los genes informativos parecen de origen arqueano y los genes operacionales de origen bacteriano. Pasa por... Bueno, la estructura celular. A nivel de estructuras celulares, nosotros podemos decir que las células de este dominio son mucho más grandes que las procariotas, además que están más compartimentadas porque poseen una variedad de membranas en las cuales se rodea el núcleo, como la carioteca, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi respectivamente, además de mecanismos para la gemación, como son la mitosis y la meiosis, la unión de básculas, como se puede ver en la exocitosis y la endocitosis, procesos celulares que pues ya conocemos. También poseen estructuras internas conocidas como organelos, en las cuales se encargan de realizar funciones específicas e indispensables para la célula, por ejemplo, como son los seres de este dominio que poseen tres organelos en común, los cuales son los lisosomas, los peroxisomas y principalmente las mitocondrias. En la clasificación y filogenia debemos decir que el filio de los eucariontes, el dominio de los eucariontes se divide en el reino animal, el vegetal, el fungi, así como varios grupos incluidos en el parafilético grupo protista, reino protista, perdón. Y hacemos una aclaración aquí, un grupo parafilético es aquel que comprende una especie ancestral, pero no comprende a todos sus descendientes, como en el caso de los protistas. Todos aquellos presentan, todos estos seres, por decirlo así, presentan semejanzas a nivel molecular, por ejemplo, como son la estructura de los lípidos, proteínas y el genoma. Al tratar a los protistas como un grupo que puede funcionar en ciertas áreas de la biología, debemos decir, citando un ejemplo, que no podría importar en medicina qué reino protista específico estaría causándole la infección a un paciente, ya que el tratamiento sería pues el mismo para todas las infecciones de un protista. La única regla constante real es que todos los protistas son eucariontes, lo que significa que son organismos con células más complejas que las bacterias. La mayoría de protistas tienen una sola célula independiente, aunque algunas algas rompen esta regla. La mayoría de protistas tienen un núcleo definido que contiene la mayor parte de su ADN, aunque algunos ciliados tienen múltiples núcleos y los flagelados no tienen un núcleo definido, como sería en el caso de una bacteria o un protista. Una arquea. Como grupo es difícil encontrar una definición que defina perfectamente a los protistas. Aunque, citando a Thomas Cavalier Smith, que es un biólogo quien propuso un reemplazo para el reino protista por dos reinos más, el cual se conoce como el protozoa y el cromista, el cual propone clasificar de manera mejor todos los protistas que se encuentran, por decirlo así, regados en todo el árbol filogenético de los eucariotas. Esta clasificación ha sido aceptada en la actualidad, pero sigue en revisión, y mientras se acepta, este grupo pasaría a ser de
parafilético a monofilético. Y pues monofilético ya sería lo contrario, parafilético, que incluye un grupo que incluye a los organismos que han evolucionado a partir de un ancestro común. Pasa por. Bueno, y esto ha sido todo. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para poder guiarnos y realizar esta exposición. Espero que haya sido de su agrado.